Bienvenidos queridos amigos y amigas amantes de la música a un nuevo video. Hoy vamos a hablar de lo que es la notación musical. Bien, en muchas películas y videos hemos visto cómo es la representación de la música en la prehistoria. Y es más o menos así. Bien, ustedes acaban de ver a Ringo Starr actuando como un cavernícola prehistórico, pero hay algo que es seguro. La música en la prehistoria no era así. No era así. ¿Y quieren que les diga cómo era? Pues no lo sé. Algo que me consuela es que ustedes tampoco lo saben. Y si viene alguna persona y dice, yo sí soy un experto y sé cómo era la música en la prehistoria, ustedes le van a decir, no, no lo sabes. La verdad es que no hay forma de saber exactamente cómo era la música en la prehistoria, porque no tenemos datos que nos revelen esto. Lo más que tenemos son algunos cuantos instrumentos, o en el mejor de los casos, esto. Ahora bien, una vez que pasamos de la prehistoria a la historia, es decir, con la invención de la escritura, las cosas cambian radicalmente. Tenemos muchos más datos. Si bien no podemos saber exactamente cómo era la música, tenemos relatos acerca de cómo eran las fiestas en ese tiempo, de qué instrumentos se utilizaban, cómo eran estos instrumentos, etc. ¿Cuándo es el momento en que podemos realmente saber exactamente cómo era una melodía de una época anterior? Es con la notación musical. El hecho de escribir una melodía y luego poder reproducirla nos permite, por ejemplo, preservar la música de tiempos anteriores. También nos permite tomar una música ya escrita y analizar cerebralmente cuáles son las relaciones entre las notas y finalmente deducir por qué es que suena de determinada manera. El invento más importante de toda la historia de la música ha sido lograr una notación musical que nos permita escribir y leer música. Ok, hasta acá todo está muy bien. Creo que estamos de acuerdo que el hecho de poder escribir y leer música es algo realmente importante para el desarrollo de la misma. Pero ¿de dónde viene esto? Ok, vamos al pasado. Los primeros datos que tenemos sobre notación musical en la historia de la humanidad está en la cultura mesopotámica, más o menos unos 2000 años antes de Cristo. El primer caso es de una tabla en la que se indicaba cómo debían interpretarse los instrumentos y se daba una notación para explicar esta tabla. Y el segundo caso son las canciones surritas. Y de ahí viene la canción completa que se ha encontrado más antigua de la historia, que es más o menos 1600 años antes de Cristo, que es esta, y hubiera sonado más o menos así. Pero el problema que tenemos con estas notaciones es que son idiomas muy antiguos y son dialectos específicos de determinados pueblos. Esto hace que sea muy difícil de interpretarlas y todavía hay disensiones en cómo deberían ser interpretadas este tipo de notación. Una notación musical de la cual tenemos mucho más datos es la notación musical griega. Aparece más o menos unos 400 años antes de Cristo y su base son letras que simbolizan cada nota y una serie de líneas y puntos que significan los ritmos. Si te interesa saber cómo era exactamente la notación musical griega, déjamelo en los comentarios y en un futuro podemos hacer este video. Ahora bien, este tipo de notación musical deja de ser usado más o menos en el siglo VI y durante un par de siglos dejamos de tener notación musical. Y después se crea lo que es la notación neumática. Durante este tiempo donde no existía un tipo de notación musical, los monjes, quienes cantaban, iban memorizando todos los cantos que tenían que hacer durante la liturgia. Y en determinado momento se escriben estos cantos y se empiezan a crear unos símbolos que no eran una notación musical como la conocemos hoy en día, sino era un recurso mnemotécnico. Era una ayuda a memoria para acordarse, aquí la melodía está subiendo, aquí la melodía está bajando. ¿Cuál es la dirección? ¿Cómo es la forma de la melodía? Entonces se empiezan a crear símbolos para hacernos recuerdo de cómo era la melodía, pero a pesar de esto, los monjes tenían que sabérsela de memoria para poder cantarla. Y es en el siglo IX cuando a un copista se le ocurre una idea genial, hacer una línea en medio de esos símbolos. ¡Y ¡pum! Parece una tontera. Parece que una línea no va a afectar mucho, pero esta es la diferencia entre un sistema de notación que simplemente es una ayuda a memoria para mostrarte en qué momento la melodía sube o en qué momento baja, con un sistema de notación que exactamente te está diciendo qué nota tienes que cantar. En ese manuscrito esa línea correspondía a la nota La.
En otros trabajos, esa línea podía ser distintas notas, y lo que se hacía era poner el nombre de la nota al principio de la línea. Ya teniendo este avance, llega un músico, Guido d'Arezzo, que es tal vez el músico que más ha aportado en toda la historia de la música al desarrollo de la notación musical. Ya teniendo esa línea, él crea un sistema de 4 líneas para anotar todas las alturas de las notas, le pone nombre a las notas y hace otros avances más que vamos a hablar en un video específicamente de Guido d'Arezzo. Después de esto se le agrega una línea más y ya tenemos nuestras 5 líneas del pentagrama como lo conocemos hoy en día. Ahora bien, con esto ya podemos anotar todas las notas, pero no hemos hablado del ritmo. Y es que hasta ese momento el ritmo estaba dado por la letra del canto. Entonces, en el siglo XIII aparece un músico, Juan de Garlandia, que hace un análisis de la música de su tiempo y encuentra 6 formas recurrentes de ritmos que los llama modos rítmicos. Estos modos rítmicos estaban basados simplemente en 2 figuras: largo, corto, lo que llamaba longa brevis. Este sistema era un poco complicado, porque si queremos traducirlo al sistema de notación que tenemos hoy en día, la nota larga podría ser traducida como una negra con puntillo o como una negra. Y la nota corta podría ser traducida como una corchea o como una negra, dependiendo del contexto. Tenían distinto tipo de traducciones. Pero de todos modos, si bien no era un tipo de notación exacta, desde que cae en desuso el sistema de notación griego, hace el primer intento de visualmente poder reconocer cuál es la duración de la nota. Y al final del siglo XIII aparece otro músico, Franco de Colonia, que presenta su tratado Ars Cantus Mensurabilis, que significa más o menos el arte del canto medible. En este tratado, él propone que con la forma de la nota ya se pueda conocer exactamente la duración. Utiliza las mismas 2 figuras conocidas anteriormente, la longa y la brevis, pero crea otra figura más grande y otra figura más pequeña, teniendo así mayor variedad de ritmos, pero un valor preciso para cada figura. Era la primera vez desde los griegos que, viendo una nota, podía saber exactamente su valor. A partir de ese momento, todo lo que sigue es simplemente una evolución y es simplemente un crear más recursos con el mismo sistema. El siglo XIV básicamente se crean nuevas figuras rítmicas y se varía la división de estas figuras rítmicas, se crean los compases y se crea una notación para definir este tipo de compases. Vamos a hablar específicamente de esto en otro video en el futuro. Ok, y así es que llegamos al Renacimiento con un sistema de notación musical que te permite un abanico de posibilidades rítmicas bastante complejo. El Renacimiento se caracteriza por haber simplemente continuado este proceso dando algunos ritmos todavía más pequeños y se popularizó el hecho de tener las cabezas de las notas redondas como las tenemos hoy en día. Un aporte muy importante del Renacimiento junto con todo el desarrollo instrumental que trajo es la invención de la tablatura. Es decir, no se escribe qué nota suena, sino qué cuerda tengo que pulsar y en qué posición. Las tablaturas generalmente estaban escritas para laúd, vihuela u otros instrumentos de cuerda pulsada, aunque también se han encontrado algunas para órgano. Y bien, si bien después de eso la notación musical fue todavía evolucionando, adquiriendo nuevos elementos de tempo, de dinámica, de expresión, etc., son los mismos elementos que nos llegan hasta el día de hoy. Con relación a la notación musical del siglo XX vamos a hablar en otro video porque es un tema bastante amplio. ¿Y para qué nos sirve todo esto? Básicamente el hecho de poder leer y escribir música es lo que ha permitido todo el desarrollo musical de la historia. Es lo que ha permitido que un compositor pueda agarrar la obra de otro compositor ya fallecido, analizarle y decir, wow, qué genial es esto, pero yo lo voy a desarrollar un poco más. Y que venga otro compositor y lo desarrolle un poco más, y otro un poco más, y se creen esos maravillosos monumentos musicales que tenemos hoy en día. Bien, este es solo el principio de este viaje musical maravilloso que nos queda por descubrir. ¿Quieren ser parte de esto? Suscríbanse a este canal, pero antes déjenme hacerles una pregunta. ¿Conocen a alguien que piense que la notación musical no es importante? Compartir este video en su muro. No te olvides suscribirte, compartir con todas las personas que les interese. Nos vemos la siguiente semana. Un abrazo grande.